Cuando las palabras de Esteban desaparecieron, junto con el brillo de sus ojos tras la muerte de su madre, Rafael temió que nunca más escucharía la voz de su hijo. El silencio se había convertido en un abismo entre ellos, llenando la casa con un dolor invisible. Pero entonces, un nuevo miembro de la familia entró por la puerta. La casa de Esteban, desde la muerte de su madre, se había convertido en un espacio lleno de ecos de recuerdos. Cada rincón, cada objeto parecía cargar la ausencia de ella de una manera insoportable. Su padre, Rafael, se hundía en el trabajo, tratando a toda costa de sofocar su propio dolor, mientras que Esteban, ahora con solo 6 años, se sumergía en un silencio profundo. La voz, que antes llenaba la casa de preguntas y risas, simplemente desapareció, como si hubiera sido llevada por el viento el día del entierro. Las paredes de la casa parecían contar historias que nadie más quería escuchar, y Esteban ya no sabía cómo expresarse. Rafael intentaba acercarse, pero el duelo había creado un abismo entre ellos. «Hijo, hablamos un poco», sugería sentado en la mesa, con la voz llena de preocupación. Pero Esteban solo miraba al suelo, como si las palabras fueran demasiado grandes para salir. Los intentos de conversación fracasaban. El niño, que antes era alegre, ahora se escondía en las sombras de los muebles, en los rincones de las habitaciones, como si estuviera buscando algún refugio donde pudiera protegerse del dolor. El silencio de la casa era tan pesado que parecía gritar. En las pocas veces que salían a la ciudad, Rafael notaba las miradas de lástima de la gente. Esteban apretaba con fuerza la mano de su padre, pero sin pronunciar palabra. Los susurros le seguían por donde pasaban. «Pobre niño, no habla desde que murió su madre». Rafael sentía la presión de esas miradas, la responsabilidad de sanar una herida que él mismo no sabía cómo tratar. Ya lo había intentado todo, médicos, psicólogos, pero Esteban mantenía el silencio como su compañero más fiel. Una noche, mientras recogía los juguetes esparcidos por el suelo, Rafael se detuvo al ver un dibujo de Esteban. Era sencillo, como cualquier otro dibujo infantil, pero la figura que más llamaba la atención era la silueta de un perro al lado del niño. Esteban nunca había tenido un perro, ni siquiera había hablado de ello, pero allí estaba, en el papel, como un símbolo de algo que no podía expresar con palabras. Intrigado, Rafael comenzó a pensar en alternativas que aún no había explorado. Tal vez, solo tal vez, un perro podría ser la llave para abrir el mundo de Esteban nuevamente. El silencio, sin embargo, se volvía más opresivo cada día. Esteban pasaba horas sentado en la ventana, mirando el patio vacío. Rafael lo observaba a la distancia, sin saber cómo ayudar, sin saber cómo alcanzar a su hijo, que parecía cada vez más distante. A veces, durante la madrugada, oía los pequeños pasos de Esteban vagando por la casa, como si el niño estuviera buscando algo que ni él mismo sabía qué era. Rafael temía que ese silencio echara raíces para siempre en el corazón de su hijo, un dolor que no sabía cómo eliminar. Así que, una mañana de invierno, Rafael tomó una decisión. No sabía si funcionaría, pero no podía quedarse de brazos cruzados esperando que el silencio lo consumiera todo. Hizo una llamada, y después de algunos días, una nueva presencia cruzaría el portón de la casa, trayendo consigo no solo una nueva vida, sino tal vez una nueva esperanza para Esteban. Era una mañana fría y nublada cuando Rafael abrió la puerta y vio la figura del hombre junto a un gran labrador dorado. «¿Es él?», preguntó, con la voz cargada de expectativa. El hombre, un entrenador especializado en terapia asistida por animales, asintió. El perro, con la cola moviéndose suavemente, parecía casi entender la importancia de ese momento. Su nombre era Sol, y su misión era más que ser solo un animal de compañía, estaba allí para iluminar el oscuro camino en el que Esteban se había perdido. «Espero que ayude a tu hijo», dijo el entrenador, mientras entregaba la correa a Rafael, quien, nervioso, observaba al animal entrar por primera vez en la casa. Sol caminó lentamente por la sala, olfateando cada rincón con curiosidad, pero sin prisa. Esteban, que estaba sentado en el sofá, lo observaba en silencio, con sus ojos grandes y curiosos fijos en el perro. No hubo palabras, ni siquiera un gesto. El niño y el perro se miraron, como si ya se conocieran de algún lugar más allá del tiempo.
Sol, con una gentileza que solo los perros parecen comprender, se acercó y se acostó a los pies de Esteban. El niño no se movió, pero tampoco retrocedió. Esa fue la primera vez, desde la muerte de su madre, que Esteban permitió que algo o alguien se acercara a su espacio. Rafael, observando desde lejos, sintió una esperanza cautelosa. Sabía que aquello no sería un milagro instantáneo, pero el simple hecho de que Esteban no se hubiera apartado ya era un comienzo. Sol parecía entender su papel. Durante las primeras horas, permaneció cerca de Esteban, acostándose a su lado, ofreciendo una presencia silenciosa, sin exigir nada. El niño, aunque sin palabras, miraba al perro como quien intenta descifrar un misterio. Las tardes empezaron a llenarse con la presencia de Sol, quien seguía a Esteban por la casa, sin presionarlo, solo estando allí, a su lado. Pasaron algunos días, y Sol ya se había convertido en parte de la rutina. Acompañaba a Esteban hasta la ventana, donde el niño solía perderse en sus propios pensamientos, y se sentaba junto a él. A veces, Sol apoyaba su cabeza en el regazo de Esteban, como diciéndole estoy aquí. Y, poco a poco, casi imperceptiblemente, algo comenzó a cambiar. Esteban empezó a acariciar la cabeza del perro, sus pequeños dedos, aún vacilantes, recorriendo el suave pelaje dorado. No eran palabras, pero era el primer contacto físico voluntario que hacía en meses. Rafael lo observaba todo desde la distancia, sin intervenir, con el corazón latiendo fuerte de expectativa. Una tarde, mientras Sol jugaba con una pelota en el jardín, sucedió algo inesperado. Esteban, que siempre se mantenía alejado de las actividades, se levantó del sofá y caminó hasta la puerta. Rafael casi no podía creer lo que veía. El niño se quedó allí, mirando al perro que corría feliz por el césped. ¿Quieres jugar con él?, preguntó Rafael, con una voz baja y suave. Esteban no respondió, pero dio un pequeño paso hacia afuera, lo que para Rafael fue un avance enorme. Sol, como si sintiera la mirada del niño, dejó de jugar y corrió hacia él, moviendo la cola, dejando la pelota a los pies de Esteban. La conexión entre ambos crecía cada día. No era una cura milagrosa, sino un proceso de acercamiento, de confianza. Sol, con su calma y lealtad, se había convertido en un puente entre Esteban y el mundo. Rafael lo veía con una mezcla de alivio y admiración. Tal vez, a través del perro, el silencio de Esteban finalmente se rompería. Pero, por el momento, estaba satisfecho de ver a su hijo, por primera vez en tanto tiempo, permitiéndose sentir e interactuar, aunque aún no utilizara palabras. Era un día soleado y Esteban estaba sentado en la hierba del jardín, con Sol acostado a su lado. El perro parecía estar en sintonía con cada respiración del niño, moviendo las orejas ante cada leve movimiento de Esteban. Rafael observaba desde lejos, como siempre lo hacía, sin interrumpir. De repente, algo sucedió. Sol se levantó, tomó la pelota con la boca y la puso en el regazo de Esteban, como si lo invitara a jugar. Por primera vez, el niño sonrió, una sonrisa tímida, casi imperceptible, pero que no pasó desapercibida para Rafael. Esa fue una pequeña luz en un túnel de meses de oscuridad. Esteban tomó la pelota con sus pequeñas manos, sosteniéndola por unos segundos, dudando. Sol movió la cola, como si supiera que algo importante estaba a punto de suceder. El niño lanzó la pelota, de manera torpe, y Sol corrió a buscarla. El perro regresó con la pelota y repitió el gesto, como diciendo otra vez, por favor. Fue en ese momento que lo imposible ocurrió. Esteban susurró algo muy bajito, casi inaudible. Rafael, que estaba cerca de la ventana, escuchó lo que sonó como ve, Sol. Fueron dos palabras simples, pero resonaron como música en sus oídos. Después de meses de silencio absoluto, Esteban finalmente había hablado. Rafael se contuvo, temeroso de asustar ese raro momento, pero su corazón latía acelerado. No sabía si debía acercarse o dejar que el momento siguiera su curso. Decidió no interferir. Esteban repitió el gesto y, esta vez, habló un poco más alto, ve, Sol. La voz era baja y temblorosa, como si las palabras aún fueran extrañas en su boca, pero eran palabras. La sonrisa tímida comenzó a transformarse en algo mayor, más genuino.
Rafael, en silencio, se secó una lágrima que caía por su rostro. Era el primer paso para romper el silencio que había aprisionado a su hijo. Los días siguientes fueron diferentes. Esteban seguía siendo reservado, pero ahora pronunciaba algunas palabras siempre que jugaba con Sol. Siéntate, corre, atrápala, comandos simples que para cualquier otro niño serían normales, pero que para Esteban eran como puentes hacia el mundo exterior. Sol, con su paciencia y constante presencia, respondía a cada comando con la misma lealtad y energía. Era como si el perro supiera que su función allí no era solo jugar, sino ayudar a Esteban a encontrar su voz nuevamente. Rafael, emocionado, sabía que esa conexión entre el niño y el perro era lo que estaba devolviendo a Esteban. Una tarde, cuando Rafael volvía del trabajo, encontró a Esteban en la sala, con Sol a su lado, y algo inesperado sucedió. Esteban se giró hacia su padre y dijo, «Es mi amigo». Eran palabras simples, pero cargadas de significado. Rafael casi no podía creerlo. Se acercó lentamente, sentándose junto a su hijo en el suelo. «Sí, lo es», respondió, con la voz entrecortada por la emoción. El silencio que antes reinaba ahora se rompía con pequeñas frases, simples pero poderosas. Rafael sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero lo más difícil ya se había superado. Esteban había reencontrado su voz. La conexión entre el niño y el perro se fortalecía cada día. Esteban empezó a expresar sus emociones, aún de manera tímida, pero era un progreso inmenso para alguien que se había cerrado por completo. El silencio, antes tan presente, ahora se volvía cada vez más raro. Rafael veía aquello como un milagro, no instantáneo, sino construido poco a poco gracias a la silenciosa y fiel presencia de Sol. El perro se había convertido en algo más que un terapeuta, era el amigo que Esteban necesitaba para volver a sentirse seguro en el mundo. El progreso de Esteban seguía sorprendiendo a Rafael, quien veía a su hijo florecer día tras día. El niño ya no pasaba tanto tiempo solo, y sus conversaciones con Sol se habían vuelto frecuentes. Un día, mientras el chico jugaba con el perro en el jardín, Rafael escuchó la voz de Esteban llamarlo, «Papá, ven a ver a Sol correr». Era la primera vez que el niño le hablaba directamente en meses. Rafael se acercó con el corazón acelerado, sintiendo como si cada palabra fuera una victoria, una pequeña chispa de esperanza que reavivaba la relación entre ellos. Sentado junto a su hijo, Rafael se dio cuenta de cuánto Sol había transformado esa casa. El perro, con su energía tranquila y amor incondicional, había logrado lo que médicos y especialistas no pudieron, traer a Esteban de vuelta al mundo. «Gracias, hijo», dijo Rafael, mientras acariciaba el cabello del niño. Esteban sonrió y, por primera vez, se volvió hacia su padre, mirándolo a los ojos con una expresión de complicidad que antes no existía. «Él me entiende, papá», dijo Esteban, señalando a Sol, que descansaba a su lado. Ese momento, tan simple, cargaba el peso de meses de lucha, de lágrimas silenciosas y esperanzas renovadas. La rutina de la casa se transformó por completo. Esteban, antes callado, ahora llenaba los días con pequeños diálogos, conversaciones tímidas que, poco a poco, incluían no solo a Sol, sino también a Rafael. La relación entre padre e hijo, antes marcada por una barrera invisible de dolor y silencio, comenzaba a reconstruirse. Esteban ya no temía expresar sus emociones. Una mañana, sorprendió a Rafael al decir, «Papá, extraño a mamá». Eran palabras dolorosas, pero necesarias. Rafael, conteniendo las lágrimas, respondió con suavidad, «Yo también, hijo». Y allí, en ese intercambio honesto, empezaron a sanar las heridas juntos. Los meses pasaron y, con el tiempo, Esteban fue retomando las actividades que había abandonado. Volvió a la escuela, aún con cierta timidez, pero esta vez llevando a Sol con él, siempre que le era permitido. El perro se había convertido en una presencia constante en su vida, ofreciendo una seguridad que el niño no encontraba en ningún otro lugar. Los profesores y compañeros notaron la diferencia. Esteban, que antes apenas se comunicaba, ahora era capaz de interactuar, aunque de manera reservada. Cada paso adelante era celebrado por Rafael, quien veía en su hijo una fuerza que nunca había percibido antes.
Sin embargo, no solo Esteban estaba cambiando. Rafael, al observar el crecimiento de su hijo, también se sentía transformado. El tiempo pasado con Sol y Esteban le enseñó la importancia de la paciencia, del silencio compartido y de la comprensión. Él, que al principio no sabía cómo lidiar con el dolor, ahora se veía más presente, más atento a lo que realmente importaba. Sol no solo ayudó a Esteban a reencontrar su voz, también ayudó a Rafael a reconectarse con su papel de padre. Y, en medio de este nuevo camino, la familia, a pesar de la dolorosa ausencia de la madre, comenzaba a encontrar un nuevo equilibrio. Ahora, con las palabras finalmente regresando, Esteban estaba listo para enfrentar el futuro. El viaje que comenzó con la silenciosa llegada de Sol aún estaba lejos de terminar, pero padre e hijo ahora tenían algo que antes no tenían: esperanza. Sol, siempre al lado de Esteban, continuaría caminando con ellos, siendo la presencia constante y amorosa que trajo luz a los días más oscuros. Lo que el futuro traería aún era incierto, pero había algo claro: juntos, habían encontrado una nueva forma de seguir adelante. El viaje de Esteban, Rafael y Sol muestra cómo el poder de una conexión verdadera puede transformar incluso los momentos más oscuros en luz. Si esta historia te ha conmovido de alguna manera, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte los próximos videos emocionantes. Juntos, seguiremos compartiendo historias que inspiran, sanan y nos hacen reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida.